a todos desde el canal de Ave Volando. Encontré una entrevista muy especial, muy sincera con el Shin Sang-woo, a quien admiro. Quería compartir esto contigo también. Si lo deseas, déjame contarte cómo respondió la bella actriz a las preguntas que le hicieron sobre ella. Periodista, recientemente, usted es una de las mujeres que más habla en Turquía, pero menos. El Shin Sang-woo, no me gusta hablar de locales. Si hay algo de lo que realmente necesito hablar, hablo. Periodista, ya que hoy es ese día, ¿me llevarás en un viaje a tu mundo interior que nadie conoce? Eres como una ecuación con muchas incógnitas. La gente no conoce tu verdadero yo. ¿Qué hay detrás de esa chica genial? El Shin Sang-woo puede parecer genial por fuera, algunos incluso piensan que soy frío y entrometido. Pero después de conocerse, sus ideas cambian. Periodista, ¿cómo? El Shin Sang-woo, mi estado de ánimo siempre es alto. Algunos de mis movimientos pueden ser percibidos como interesantes por la gente. Por ejemplo, cuando me pongo nervioso, puedo reírme y reaccionar exageradamente ante las cosas por las que otros lloran. Periodista, ¿tiene alguna obsesión? El Shin Sang-woo, tengo una obsesión por el éxito. Si consigo un trabajo, digo, o lo hago bien o no lo hago. No puedo dejar que las cosas sigan su curso. Lo estoy investigando mucho. Periodista, es una vida dura, ¿no? El Shin Sang-woo, es muy difícil vivir así. Soy infeliz cuando las cosas se salen de mi control. Por eso trato de vivir sin desviarme de las reglas de mi propia vida. Periodista, cuando miras lo que has contado, ¿piensas que te has equivocado de profesión y te arrepientes? El Shin Sang-woo, nunca me he arrepentido de ninguna decisión que haya tomado en mi vida. Trato de mantener todo bajo control para no arrepentirme de todos modos, y tomo tan pocos riesgos que no me arrepiento. Periodista, escuché que sus premoniciones son muy fuertes. El Shin Sang-woo, sí. Es una oscuridad que ninguno de nosotros puede alcanzar. Durante mucho tiempo, las cosas que digo siempre me pasan, las cosas que veo en mis sueños se hacen realidad al instante. Periodista, has actuado en series de televisión antes. ¿Qué ha cambiado esta vez que le rompiste la pierna al diablo? El Shin Sang-woo, suerte, trabajo. Lo estoy intentando. Periodista, siempre sueño con esta gran fama. Embajador Sang-woo, siempre hubo bromas en mi familia como algún día seres famoso. Pero nunca pensé seriamente en cosas como ser demasiado famoso o demasiado conocido para caminar por la calle. Por el contrario, no era algo que elegiría en absoluto, ya que me quitó la libertad. Pero esa es la recompensa del éxito. Intenta disfrutar, veo su lado bueno. Quiero ser un buen actor y una buena persona. Periodista, ¿qué ha cambiado en su vida? El Shin Sang-woo, nada. Dicen que ganan mucho dinero y viven así, no importa. Periodista, vamos cariño. El Shin Sang-woo, de verdad. Me encanta la sencillez y continuar mi vida de esa manera. Periodista, escuché que te has convertido en una reina de bienes raíces, pero el Shin Sang-woo, nunca. Ojalá lo fuera, por el contrario, todavía estoy en el contrato de arrendamiento. Tengo un auto normal y mi madre tiene una casa modesta. Periodista, su nombre está en la liga de gigantes como Beren Saatz, Tuba Buyukustun, Birguzar Korel. El Shin Sang-woo, no creo en esa liga. Para mí no es importante ser un hombre, sino tener éxito. Periodista, eres sexy para unos, inocente para otros. ¿Qué opinas? El Shin Sang-woo, no me encuentro sexy. Periodista, las encuestas dicen lo contrario. ¿La belleza ha sido alguna vez un problema en la vida? El Shin Sang-woo, nunca. Yo era hasta un poco fea cuando era pequeña, risas. Periodista, ¿el tuyo es el cuento del patito feo? El Shin Sang-woo, entré tarde en la pubertad. Entonces mi periodo de desarrollo tomó mucho tiempo. Mi físico se asentó. Es por eso que no recibí ninguna oferta ni nada hasta el final de la escuela secundaria. Pero al final de la escuela secundaria, la gente a mi alrededor comenzó a decir, comillas, ¿qué le pasa a esta chica? La universidad está completamente desconectada, risas. Periodista, entonces, ¿es tu actuación o tu belleza la razón de tu éxito? El Shin Sang-woo, creo que la gente es formalista. La física puede ser una ventaja para mí, pero simplemente no quiero que me asocien con eso. Debería obtener un papel principal, no porque sea hermosa, sino porque tengo éxito. O debería poder hacerme el loco con mi tipo. Periodista, dicen que la ciudad donde nacen y crecen las personas refleja su personalidad. ¿Cómo te afectó ser de Izmir? El Shin Sang-woo, Esmirna, una ciudad valiente, cómoda, cálida y abierta a la comunicación. Estos son los aspectos que me reflejan. Periodista, ¿en qué tipo de familia creciste en la ciudad valiente? El Shin Sang-woo, festivo. Crecí en una casa llena de mujeres, con mi madre y mis tías. Soy hijo único. Mis padres se separaron cuando yo era muy joven. Me quedé con mi madre. Tampoco se volvió a casar. Es por eso que nunca ha habido un factor padre en mi vida. Mi madre me dio a luz a una edad temprana. Puedo decir que crecimos juntos.
Periodista, usted estudió ópera en la Universidad de Mersin. ¿Dónde encaja la música y la actuación en esta historia? El Shin Sang-woo, había batería y guitarra eléctrica en casa. Al mismo tiempo, tenemos tradiciones circasianas, bailes y canciones. Cuando me pusieron un instrumento musical por primera vez, se dieron cuenta de que tenía oído musical cuando tocaba una canción conocida. Luego estudié ópera y me gradué. Periodista, ¿por qué no siguió con la ópera? Enviado Sang-woo, si bien la ópera no debe presentarse y las escuelas deben impulsar a las personas hacia la creatividad, la implementación de reglas estrictas me hizo sentir frío. Así que estuve inactivo durante 2 años. Actuar ha sido una profesión que he amado desde que era un niño. Por las tardes, cuando mi madre llegaba a casa, siempre abría la puerta como un personaje diferente. También me dijo que debería probar el teatro. Periodista, ¿qué te obsesiona en la vida? El Shin Sang-woo, mi sentido de la justicia está demasiado desarrollado para mí. Si creo que algo es injusto, salgo. Periodista, ¿usted es apolítico? Tal vez por un tiempo, pero luego cambió. No ahora. Periodista, ¿cómo encuentras la relación entre el sistema y el arte? El Shin Sang-woo, cuando moldeas algo demasiado, matas la creatividad y socavas el arte. Así que, por supuesto, estoy a favor de un arte más libre. Periodista, la censura en la pantalla en el último periodo es conocida. ¿Usted se censura? El Shin Sang-woo, mi vida está completamente censurada. Como dije, tengo mucho autocontrol. Periodista, pasemos a lo divertido. ¿Crees en el amor? Embajador Sang-woo, ni siquiera puedo imaginar un mundo donde no amemos a alguien. El Shin Sang-woo habló muy sinceramente, la queremos mucho. ¿Qué piensas? Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.